Bien, en este video voy a presentar la construcción de un instrumento de dos cuerdas hecho en casa. Se conoce como dicordio o bicordio precisamente porque tiene dos cuerdas. Bueno, este instrumento es de tipo experimental, lo vamos a usar nosotros para propósitos de verificación de relaciones entre las longitudes de los cables tensados y las notas musicales que producen, ¿no? Esa es la idea, tiene un propósito experimental exclusivamente y aquí nosotros le vamos a dar un enfoque desde el punto de vista de la ingeniería y las ciencias. Bueno, entonces la inspiración es este instrumento chino muy antiguo que se llama erhu, pero también este otro que es el Ravanastron hindú, que pues todo indica que es el origen en realidad de todos estos instrumentos de dos cuerdas en virtud pues de la muy antigua cultura hindú. Entonces vamos a fabricar nosotros el nuestro pues con una lata y un palo de escoba, algunas maderitas al alcance, y bueno, es algo relativamente simple pero funciona. Entonces aquí está el palo, ¿verdad? Aquí está la lata de 10 centímetros de diámetro. Vamos a tener nuestra cejuela para orientar los cables y las clavijas para tensar los cables. A su vez por acá va a estar el elemento de puente que va a transmitir las vibraciones de las cuerdas hacia lo que sería el diafragma, que viene siendo el lado, ¿verdad?, circular de la lata con el metal. Bien, entonces ahí está la idea general. Aquí tenemos una vista, ¿verdad? Está la lata con lo que va a ser el diafragma, el puentecito, ¿verdad?, que transmite las vibraciones de los cables tensos hacia la lata, y lo que sería la caja de resonancia, la cejuela, las clavijas para tensar los cables, otra vista de esto, el costado, se ve cómo penetran las clavijas, donde está colocada la cejuela, ¿verdad?, cómo está también montado sobre lo que sería el diafragma el puente y cómo el tubo, ¿verdad?, de la lata es atravesado por el palo de madera. Aquí está una vista por el lado posterior, se ve cómo atraviesa el palo al tubo de la lata, nada más tener en cuenta que el palo no toca lo que va a ser el diafragma, ¿verdad?, para que pueda vibrar con libertad. Aquí tenemos otra vista, se ve cómo se usan algunas pijas para sujetar tanto el palo a la lata como dos de ellos para permitirnos fijar también el extremo de los cables. Aquí está con mucha claridad la función del puente, ¿verdad? Canaliza los cables, pero también permite transmitir la vibración a lo que va a ser el diafragma de nuestro instrumento, su caja de resonancia. Otra vista también del puente y la caja de resonancia con el diafragma. Y bueno, aquí tenemos una vista de los taquetes que van a funcionar como clavijas y también de la cejuela, ¿verdad?, que da alineamiento a estos cables ya tensados. Bien, entonces pues podemos proceder con el video de la construcción. Muy bien, pues vamos a desarrollar un experimento de tipo acústico. Vamos a fabricar nuestro propio proto instrumento de cuerda y pues me he inspirado en dos instrumentos antiquísimos, uno que se conoce como erhu, que es chino, pero todo apunta a que el instrumento original era hindú, el que se conoce como Ravanastron, ¿no? Entonces, aquí está lo que necesitamos, fundamentalmente, pues, un palo de escoba, que es este, ¿verdad? Palo de escoba. Y bueno, también vamos a utilizar, pues, una lata, puede ser una lata de este tipo, que es en la que vienen las conservas en almíbar de fruta. Vamos a usar también hilo de nylon y bueno, pues algunas maderitas, ¿verdad? Como este palito de madera de tipo plano, algunas taquetitos, digamos, de madera, también algunas pijas pequeñas, por supuesto, pues pegamento blanco, lápiz, plumón para hacer algunas marcas y como herramienta, pues fundamentalmente la cegueta, un taladro,
pinzas, desarmador, un flexómetro, las brocas necesarias y una navaja. El material concreto está en la descripción del video y bueno, pues entonces vamos a proceder con este experimento acústico. Muy bien, pues lo primero es que tenemos que cortar el palo de madera para que tenga una longitud de 90 centímetros. Aquí yo lo he marcado ya con el lápiz, ¿verdad? Entonces aquí está la marca en la que voy a cortar y pues simplemente voy a proceder con la cegueta a hacer el corte correspondiente. Bien, entonces procedemos a hacerlo con mucho cuidado. Listo. Bien, en el pedazo que retiré, el pedazo corto, he hecho un corte más o menos a 45 grados, ¿sí? Que es este. Y ahora voy a cortar en esta dirección para tener mi primera aproximación a un puente. Entonces, simplemente eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a cortar de manera que me quede una aproximación. Listo. Esto eventualmente es lo que voy a usar como puente. Entonces, así lo he fabricado. Ya nada más me falta hacerle las ranuras aquí con la cegueta para tener esa calidad de puente. Bien, pues eventualmente vamos a poner el puente a esta altura de la lata. Aquí deben ir las ranuras. Entonces ahí voy a hacer unas pequeñas aperturas con la cegueta para que pueda pasar el hilo. Más o menos estoy separando 9 milímetros y eso lo voy a hacer para que ahí puedan entrar los hilos vibratorios. Bien, pues entonces aquí tengo mi prospecto de puente. En la base, que es la que tiene la forma ovoide, es la que va a ir montada sobre la superficie de la caja de resonancia, entiéndase esto. Y ya he ranurado, ¿verdad?, con la cegueta las entradas para el hilo. En este caso pues se trata de monofilamento de nylon, de tal manera que eventualmente por ahí va a quedar encauzado cada uno de los dos hilos, ¿no? Hay uno, hay el otro. Entonces, ¿cuánto se ranura? Lo suficiente para que el hilo quede perfectamente encauzado, ¿no? Son dos hilos, entonces son dos ranuras, separación más o menos de 9 milímetros, centrado respecto de, por supuesto, ¿verdad?, la base. Ahí está, ¿sí? Entonces, eventualmente va a quedar ahí centrado. Bien, entonces ya tenemos nuestro palo de madera de 90 centímetros. Ahora en el extremo donde van a ir las clavijas, dividimos de 5 en 5 centímetros. Aquí va a ir atravesada de extremo al otro una clavija, aquí la otra clavija. Este es el lado donde van las cuerdas, por lo tanto aquí en la tercera ranura, digamos a 15 centímetros respecto del extremo, aquí va a ir la cejilla, por lo tanto aquí he puesto dos marcas para hacer los cortes con la cegueta e introducir lo que vendría siendo la cejilla.
Entonces aquí nada más hacerlo con suficiente fineza para que entre a presión la cejilla. ¿Cuánto vamos a perforar? Pues solo lo suficiente para que pueda entrar, digamos, un medio centímetro, no más, y luego lo vamos a pegar. Entonces aquí va la cejilla, insisto, lateralmente van las perforaciones con la broca que corresponde a 7.9 milímetros, entiéndase 5/16 de pulgada, y es la broca que eventualmente voy a usar para perforar aquí. Bueno, entonces vamos a proceder con eso. Muy bien, vamos a proceder primero con una parte que es delicada, que es atravesar por los costados el lugar donde van a ir las clavijas. Voy a usar primero una broca pequeña, no la de la que necesitamos, que es de 5/16, no, porque es muy grande, van a tratar la madera. Si no, voy a usar una más pequeñita, por ejemplo, la de 5/32 para madera, a fin de ir orientando la perforación, ¿verdad? Y luego trabajar ya con la más grande, procurando no maltratar la madera, como lo voy a comentar, ¿no? Entonces, básicamente aquí vamos a hacer la perforación orientadora. Nótese que este es el lado de las cuerdas, entonces por un costado, ¿verdad?, en ángulo recto para atravesar por la mitad. Primera perforación de orientación, segunda perforación de orientación. Listo. Ahí están ya atravesando los costados, ¿verdad? Y ya con esas perforaciones de referencia puedo usar entonces la broca más grande con mucho cuidado. Vamos a ver cómo se trabaja eso para que vean ustedes de qué se trata. Bien, entonces ya he colocado en su lugar la broca definitiva, que es precisamente la broca grande de 3.9 milímetros, perdón, de 7.9 milímetros, que es la de 5/16 de pulgada. Y como ya tengo las perforaciones orientadoras, voy a empezar por un lado, nada más para marcar, con mucho cuidado de seguir la orientación. Ahí está, estoy orientando. Entonces voy con el siguiente, voy a orientar también la parte. Sí, y hago lo mismo del otro lado. Esto es para no astillar la madera. Por eso estoy orientando de esta manera. Acá lo mismo. ¿Sí? Entonces ya están orientadas las perforaciones, ya difícilmente se va a maltratar la madera. Entonces ya podemos continuar de manera contundente. Entonces voy a hacerlo donde originalmente empecé. Primera perforación completa. Segunda perforación completa. Ahí está, más o menos, ¿no? Bien, entonces estas son las perforaciones para las clavijas. Para eso voy a usar los taquetes. Eventualmente van a entrar por aquí. Entonces nada más usaremos el taladro para que pasen suficientemente apretados, pero sin que eviten que lo podamos pasar más o menos cómodamente, ¿no? Entonces ahí insistiremos un poco con el taladro, además no demasiado, solo suficiente para que este pueda pasar de una manera no apretada como ahorita, ¿no? Entonces voy a pasar un poco más el taladro para que quede mejor. La idea es que el taquete pase más o menos de forma razonablemente apretada, ¿verdad? Pero que no sea fácil, ¿sí? Que haya un esfuerzo para poder moverlo. Eso es lo ideal, ¿no? Que para retirarlo haya que emplear alguna suerte de palanca como lo estoy haciendo yo, ¿de acuerdo? Ese es el punto en el que deben de quedar las dos perforaciones para que
nuestras clavijas pues operen como debe de ser. No muy apretadas, no muy flojas. Con la broca se le da el ajuste hasta que queda de la manera que queremos, ¿de acuerdo? Más o menos así, para que después podamos darle vuelta, como es el propósito de la clavija. Listo. Entonces vamos ahora a poner la cejilla. Para eso voy a usar el palito grueso de tipo paleta plano. Aquí he marcado. Nótese que debe quedar alineado, ¿verdad? Así van las perforaciones, pero la ceja va por acá. Así que voy a hacer los cortes con la cegueta aquí para que pueda yo introducir esto y eventualmente pegarlo. Evidentemente aquí en la cejilla a su vez irán las guías para los hilos de nylon, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces aquí ya he hecho el trabajo correspondiente, ¿verdad? Ahí está la entrada donde va a descansar la cejilla. Listo. Entonces, pues ya estoy ahí encauzando dónde va a ir la cejilla. Y ya nada más es cuestión con algún martillo darle un golpe para que entre. Con cuidado porque la madera se maltrata. Entonces, ahí, más o menos, ¿no? Se puede, si no quedó muy bien ensamblado, pues se usa pegamento, pero en principio va ahí. Y después ya nada más voy a recortar a un ancho apropiado la cejilla. Bien, ahora ya que está la ceja en su lugar, ¿verdad? Entonces marcamos donde tenemos que cortar, pues para que quede al ancho del palo, ¿no? Que son precisamente las marcas que estoy indicando aquí del otro lado, de donde voy a cortar con la cegueta, para que ya la cejilla quede del tamaño adecuado. Listo, ya quedó al tamaño. Ahora nada más vamos a usar nuestro patrón de distanciamiento, vamos a usar el puente y ese es el que nos va a orientar a qué separación. Tendríamos que marcar también acá las guías correspondientes, ¿no? En la ceja. Es exactamente la misma distancia, ¿verdad? Para que ambas cumplan exactamente el mismo propósito de orientar. Entonces ahí voy a hacer las perforaciones. Digo, las ranuras, perdón, en la cejilla. Entonces ahí ya he marcado y ya puedo hacer ahí las ranuras para que pasen también los hilos. Listo. Entonces ahí tenemos ya las ranuras donde eventualmente va a pasar el hilo de nylon, ¿verdad? En uno y en el otro. Ahí está. Perfecto. Bien, ahora voy a marcar donde tengo que hacer el aplanado de del taquete, digamos, para que me sirva como clavija. Entonces he colocado pensando que, por ejemplo, aquí iría la perforación del hilo, igual acá, ¿no? Aquí iría la perforación del hilo, también acá. Por lo tanto, estas serían los extremos de la clavija donde se puede operar. Entonces tengo que aplanar ahí, ¿no? Por eso aquí voy a marcar con el lápiz en donde tiene que terminar el aplanado. Igual acá, en donde tiene que terminar el aplanado para hacerlo con la navaja. Entonces ahora con la navaja pues voy a proceder a ir decantando, ¿verdad? Para tener pues un plano de apoyo. Entonces precisamente es lo que
voy a hacer aquí con mucho cuidado de no cortarnos, ¿no? Es importante que tengamos cuidado en eso. Mucho cuidado de no cortarnos. Ya basta que esté plano, ¿no? Para que sirva esto como clavija. Digamos que esa sería la idea a grandes rasgos, ¿no? Ya se puede afinar todo lo que uno quiera, pero esa es la idea. Bien, pues aquí tengo mi primera clavija. Acá está la otra. Ya nada más me falta entonces hacer las perforaciones en el extremo redondo, atravesando de un lado a otro con una broca delgadita, para pues finalmente pasar el hilo por ahí en su momento, ¿no? Ahora he colocado una broca muy delgadita de un 16avo, es como 1.6 milímetros, con la cual voy a hacer las perforaciones a cada una de las clavijas en la parte circular, atravesando de un extremo a otro. Entonces, pues ahí me voy a apoyar de la misma estructura que ya tenemos, más o menos pensando que pueda llegar a estar a la vista ligeramente, ¿no? Con cuidado para no romper la broca. Ahí está. Listo. Y así lo vamos a hacer también en la otra. También más o menos pensando que pudiera quedar a la vista, ¿no? Con cuidado para no romper la broca. Listo. Ahí están las dos perforaciones. Ya podemos pasar eventualmente el hilo por ahí. Entonces vamos a probar que efectivamente puedo pasar por ahí un hilo. Sin problemas. Entonces, pues ya estamos avanzando en este bonito experimento. Bien, pues ya tenemos el extremo de las clavijas con la cejilla. Si nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Esa parte es donde va a ir justo el elemento de la caja de resonancia y es en lo que vamos a trabajar ahora, ¿no? Lo tenemos que colocar para que de alguna manera quede por dentro esto sea la caja de resonancia, la parte de vibratoria, y bueno, vamos a trabajar sobre eso ahora. Entonces vamos a usar el otro pedacito de madera que tenemos como referencia para determinar el diámetro y vamos a pensar que vamos a pasar esto pues muy cerca, ¿no? Muy cerca de lo que es el límite inferior, es decir, donde está el lado metálico de la lata, y vamos a pintar con el plumón el perímetro de la circunferencia para empezar a perforarlo con la broca de metal. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, ahí ya he marcado el perímetro. Nótese que estoy suficientemente pegado al límite, pero no exagerando. Dejo esta holgura como de medio centímetro para que no haya problema con el límite físico de la tapa que está por debajo de este nivel, ¿no? Entonces ahí está más o menos a esa altura y vamos a empezar a perforar
con la broca de metal delgadita, precisamente la de 5/32, como 3.9 milímetros, para ir dibujando precisamente ese perímetro. Entonces, pues procedemos a hacer las perforaciones con mucho cuidado, con la broca metálica, ¿verdad? Vamos a ir así marcando cada una y bueno, vamos a dejarlo a punto de poderse desprender. Y así continuamos hasta terminar la periferia. Bueno, aquí ya terminamos de hacer las perforaciones guías para el perímetro del palo y pues ya nada más hay que ver la forma de seguir haciendo perforaciones hasta que prácticamente se desprenda, o con la ayuda de una pinza o alicate pues retirar esto, ¿no? Entonces eso es lo que seguiría. Bueno, yo particularmente he avanzado con la misma broca. Con la misma broca he apalancado y he cortado algunos. Pero bueno, se puede también usar la hoja de la cegueta, ¿verdad? Para terminar de cortar lo que haga falta. Nótese que la hoja de la cegueta está suelta, no está. Y así vamos continuando pues hasta concluir toda la perforación. Y así avanzamos, ¿verdad? Hasta que pues ya prácticamente con las manos. Hay que tener mucho cuidado para no cortarse. La misma lata es muy filosa, sobre todo en esta parte donde retiramos el mecanismo de evacuación del contenido. Esto también es muy filoso, mucho cuidado. Y bueno, pues ya estamos listos para introducir nuestro mango de madera. Precisamente el extremo que nos sobró pues lo podemos usar para ir limpiando todas las irregularidades de la periferia, en fin, que este palo no nos interesa lastimarlo. Nos sirve un poco como lija, ¿no? Quieren verlo así. Pues parece que ya más o menos, ¿no? Parece que ya más o menos. Bueno, entonces podemos proceder ahora sí a introducir nuestro mango de instrumento. Bien, entonces aquí está nuestro mango de instrumento. Ahí está el otro extremo. Entonces de lo que se trata es de colocar precisamente este extremo en su posición, ¿verdad? La idea es que digamos la cejilla vaya del lado de la que va el bote. Esa es una cosa importante. La otra cosa importante es que dentro del tubo tenemos que fijar el palo por la parte inferior. Lo vamos a hacer con el par de tornillos que además vamos a usar para fijar los hilos de nylon. Pero la recomendación nada más es que digamos el diafragma de vibración, que es lo que está abajo, no sea tocado por el palo. Digamos, esa sería la recomendación, ¿no? Que no toque, que quede separado. Más o menos a la misma altura que tenemos acá, ¿verdad? Esta distancia. De este lado también. Y procederemos a fijarlo entonces con los dos tornillitos pequeños, las dos pijas que tenemos para este propósito. Entonces vamos a marcar
aproximadamente la mitad, ¿verdad? Aquí he marcado donde aproximadamente es la mitad y los tornillos los voy a centrar respecto de eso, ¿verdad? Procurando nada más que el diámetro sea el equivalente. Voy a repetir el ejercicio de pintar un diámetro para tener noción de dónde puede ser esto. Entonces, de nueva cuenta, voy a usar el palo que me sobró como referencia, procurando respetar la misma distancia, ¿sí? Más o menos por ahí, y centrado en términos de lo que aquí tengo. Bien, pues ahí está ya, ¿verdad? Centrado exactamente respecto del otro lado. O sea, sigue una línea aquí y llegamos exactamente al centro, a la misma altura. Y bueno, respecto de esto, pues ya podría poner un tornillo aquí y el otro, digamos, acá. Entonces perforamos con nuestra broca de metal y para dejar lista ya las perforaciones. Bien, ahí tengo entonces ya las dos marcas, marca número 1, marca número 2, y pues voy a proceder a perforarla con mi broca metálica con mucho cuidado. Primera perforación y segunda perforación igual con mucho cuidado. Ya estamos listos para fijar nuestro palo de instrumento. Entonces procedemos a meter el extremo que corresponde, ¿verdad? Es importante nada más tener en cuenta que este lado que va a ser el de la membrana vibratoria tiene que quedar, digamos, alineado, ¿no? Alineado con la ceja. Entonces tiene que quedar así y con base en eso, ¿verdad? Estando perfectamente alineado, entonces aprovechamos que podemos aquí con las perforaciones marcar los puntos exactos donde tienen que entrar las pijas. Entonces, una vez que he marcado los puntos perfectamente alineado con la cejilla, puedo yo, ahí están las marcas, puedo proceder a hacer unas pequeñísimas perforaciones de guía para que la pija entre más fácilmente. Bien, pues aquí ya tengo las marcas para la perforación de orientación de las pequeñas pijas que voy a usar para colocar el palo a la caja de resonancia, en este caso el bote. Entonces, pues con el taladro voy a hacer unas pequeñas perforaciones. Voy a usar una broca muy pequeña y de hecho solamente va a ser para orientar tantito la entrada, ¿no? No se trata de hacer una gran perforación, ni de gran profundidad, ni de gran diámetro. Simplemente es para orientar a la pija. Entonces, pues aquí muy rápidamente así ligero, y acá lo mismo. Solamente para orientar la colocación de las pijas. Así, entonces yo voy a usar estas pijas pequeñitas, ¿verdad? Son las que voy a usar para fijar tanto el bote al palo como eventualmente fijar los, pues sí, los de nylon, ¿verdad?
Entonces, esa sería la idea, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo va quedando esto. Entonces, el bote, introducimos, acuérdense que la idea es de que quede en esta posición, ¿no? Ahí ya están las perforaciones con las marcas y pues simplemente vamos a proceder a fijar las pijas en la posición que les corresponde. Ahí está. Número 1. Y así lo hacemos con el otro. Listo. Ya nada más vamos a proceder a colocar los hilos. Solo para darle mayor estabilidad a la fijación voy a poner una pija adicional, una tercera pija del número 6,5 pulgada a esta altura, más o menos, debajo, para que todo quede pues perfectamente bien fijo, ¿no? Entonces eso lo voy a hacer adicionalmente. Entonces con la broca metálica que ya hemos utilizado, simplemente vamos a orientar, perforar la lata y básicamente eso, no demasiado, nada más perforarla. Listo. Entonces ahí vamos a colocar la otra pija, que sería esta. Y pues ahí ya. Esta es una pija del número 6,5 pulgada, solo para terminar de dejar con mucha estabilidad a nuestra base. Ahí está. Listo. Ahora sí podemos empezar a colocar los hilos. Bien, pues entonces ya usando aquí la primera clavija, pues ya le puse el hilo, se lo amarré. Uso precisamente la cejilla para encauzar el hilo y ya simplemente pues de este lado he aflojado uno de los tornillos negros. Ahí voy a amarrar el otro extremo y así lo hago con ambos. Listo. Ahí tenemos ya los dos hilos perfectamente colocados, amarrados en las dos clavijas, pasando por la cejilla, pasando por encima del diafragma, amarrados a los tornillitos correspondientes. No estoy apretando, apenas estoy colocando. Ya nada más falta poner el puente, ¿verdad? Este puente precisamente fue de los primeros que hicimos y la idea es dejarlo más o menos en medio, por ahí, ¿verdad? Y entonces ahora sí procedemos a apretar, a tensar los hilos para ver cómo funciona nuestro invento acústico.
aquí ajustamos las pijas para que haya tensión. Y pues en principio ya con el puente están tensas, debe haber un ruido. Excelente. Bueno, hemos terminado la primera parte de nuestro experimento acústico, que consiste en tener precisamente un prototipo de pues un instrumento de cuerda inspirado en el famosísimo instrumento de cuerda de 2 hilos chino, ¿verdad? El erhu, y en el muy probablemente original de todos, que es también un instrumento de 2 hilos, pero hindú, antiquísimo, el rabastranum. Bueno, listo, podemos entonces pasar a nuestra parte de experimentos. Bien, pues ya nada más para terminar esta primera parte, aquí en mi teléfono tengo yo una aplicación que descargué, que es esta, se llama Elegantune. Entonces permite detectar de una manera rápida las frecuencias. Entonces pues vamos a probar qué cosa da esto. Vamos a ver. 161 Hz en esta cuerda, así como está tensada. 142 Hz en esta otra. Excelente, ¿no? Listo.